Bienvenido, bienvenida una vez más. Como siempre, te agradezco mucho que me des la oportunidad de estar contigo y de traerte el mensaje del día de hoy. Me interesó poner esto al principio de la grabación, que ya escucharás que sí, la verdad es que se ha ido bastante larga. Si no bastante, cuando menos ha sido un poquito más largo de lo que regularmente, tradicionalmente espero, que es alrededor de 1 hora. Pero por eso mismo te quiero traer esta breve introducción porque quiero que te quede bastante claro que la experiencia que Oscar ha compartido el día de hoy o la experiencia de Oscar que escucharás si es que te quedas a escuchar todo el video, no tiene desperdicio en toda la extensión de la misma. Hubo oportunidades que se dejaron incluso por afuera del episodio porque no hubiera dado tiempo para explorar todo. Pero 2 mensajes yo creo principales aquí. Hay uno que es, no importa cuánto tiempo hayas estado limpio, hay una posibilidad de recaer y no sabes realmente qué tan bajo vaya a ser esa recaída. Pero la segunda parte de ese mensaje es, no importa qué tan bajo hayas caído en esa recaída, tendrás una oportunidad nuevamente para levantarte. Y es lo que Oscar está haciendo y es lo que Oscar nos comparte el día de hoy en esa parte que empezó desde los 8 años, después la separación en cuestiones de estar en un anexo por un cierto tiempo determinado, después estar limpio por cerca de 6 años, conocer a su esposa, casarse y experimentar y dejar la adicción nuevamente, seguir continuando. Como ya todos lo sabemos, esto evoluciona en ocasiones más lento, en ocasiones más rápido para otros, pero llegó un momento determinado, cada quien sabe cuáles son los fondos que cada quien tiene. Tú sabrás tu fondo, a lo mejor es distinto al fondo que yo pueda tener, pero en este caso Oscar ha tocado su fondo hace alrededor de 5 o 6 meses y es todo eso lo que él nos comparte y cómo es lo que él está haciendo ahorita y sobre todo también que escuches de su propia voz cuál es el consejo que él te puede dar a ti o a tu familiar si es que en dado caso estás viendo este video para poderle comentar algo a tu familiar. ¿Sale? Bueno, te recuerdo, aunque lo hago también en el audio, que si te quieres poner en contacto conmigo lo puedas hacer al correo electrónico gregory@adiosadiccion.com y ahí con mucho gusto estaremos en contacto. Te pido también te puedas suscribir si es que está en tus posibilidades, si es que aún no lo has hecho. Te agradezco mucho, te puedas suscribir. Está también la opción de dar las gracias ahí en los videos de YouTube. Si lo puedes hacer, también te agradeceré mucho. No hago esto por dinero, no lo estaré pensando en un futuro hacerlo, pero si hay algo que puedas brindar, pues con todo gusto ese dinero, como lo anuncié la vez anterior, sea reinvertido como para poder traer a algunas otras personas que a lo mejor tengan que cobrar para poder participar. Con todo gusto ese dinero no será mal utilizado, sino será en beneficio de esta misma comunidad. ¿Sale? Y también, de hecho, si en dado caso no alcanzas a terminar a escuchar el audio o el video en YouTube, te sugiero que te vayas a cualquier aplicación de podcast. El audio ya se publicó, regularmente lo hago un día anterior, solo para revisar que todo esté bien. En un día anterior, como el día de ayer, hoy lo estoy grabando esto en domingo 16, el sábado 15 ya estuvo publicado en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, cualquiera. Ahí si lo buscas, ahí lo podrás encontrar. Entonces, si en dado caso no tienes tiempo de terminarlo por completo, entonces por favor refiérate y descárgalo en cualquier aplicación de audio, la que tú prefieras, ¿sale? Bueno, ya me despido porque de por sí esto ya es largo, ¿verdad? Entonces aquí nos escuchamos, aquí nos vemos en el siguiente episodio de Adiós Adicción. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenida una vez más. Mi nombre es Gregory Chiñas y como siempre te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Adiós Adicción. La verdad no lo voy a hacer tan largo en este momento la introducción porque ya de por sí, como te podrás haber dado cuenta, va a ser un episodio largo. Siempre lo que te quiero comentar nada más ahorita es como que lo intento enfocar a que se lleve más o menos alrededor de 1 hora, pero la verdad es que no hay manera de acortar algo que de por sí ya es bastante interesante el que tú lo sepas. Yo le agradezco a Oscar el que se haya prestado a este ejercicio que nos ha llevado a casi las 2 horas de grabación. La verdad no tiene desperdicio. Yo sé que siempre te lo digo cada vez que alguien viene y me da la oportunidad de grabar, pero esta historia de Oscar verdaderamente me ha impactado desde el principio hasta el final. Te pido le des la oportunidad, te pido
que des la oportunidad de escuchar el episodio completo por tu propio bien. Espero que el conocimiento y las experiencias que Oscar tuvo que atravesar te ayude a entender dos cosas, desde la perspectiva del adicto como también la perspectiva del familiar del adicto. La verdad, insisto que quiero dejar esto breve, por lo tanto, solo te quiero recordar que te puedes poner en contacto conmigo al correo electrónico gregory@adiosadiccion.com y que tú, como Oscar, me ayudes a cambiarle la vida a alguien, que tú, como adicto o como familiar del adicto, si quieres participar en la grabación de algún episodio, por favor solo házmelo saber a través del correo gregory@adiosadiccion.com. Bueno, y el día de hoy lo prometido es deuda. Oscar está aquí conmigo, así que haciéndole honor a quien honor merece. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Adiós Adicción. Gregory, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado y agradecido de estar en contacto contigo y con toda la gente que nos llegue a escuchar. ¿Tú cómo estás? Bien, Oscar, entonces, por favor, siendo obviamente fiel a la tradición, si nos puedes comentar dónde vives, a qué te dedicas, cuántos años tienes, ya sabes, los generales, para ponerte un rostro, Oscar. Claro, Gregory, mira, yo soy originario de la Ciudad de México, pero actualmente tengo viviendo 4 años en la ciudad de Nuevo León, en el municipio de Monterrey. Tengo 42 años. ¿A qué me dedico? Tuve la oportunidad de estudiar psicología y actualmente trabajo para una empresa, para un grupo que tiene diferentes negocios y soy la persona responsable del área de recursos humanos. Excelente, Oscar. El norte del norte de la Ciudad de México, no, el norte de México, la verdad, bastante agradable. Como ya tuvimos la oportunidad, nunca lo digo, pero obviamente ya hoy lo diré. Tuvimos la oportunidad, Oscar y yo, de platicar un poquito antes de empezar la grabación. Y la verdad le comenté que a mí me gusta mucho esa parte. No conozco más al norte, por cierto, Oscar, hasta ahí. Eso fue donde llegué, estando en México. Pero la verdad a mí se me hace muy bonito tanto la ciudad de Nuevo León. Y pues ya con ciertas cositas que ya discutí con Oscar, ya mis sensaciones y emociones que me despierta la Ciudad de México últimamente. Pero en fin, Oscar, también obviamente pensando en las personas que les comenté ya en el episodio anterior, les comenté que ya te conocía en parte, Oscar, porque tuviste... me ayudaste a entender un poco más la situación al responder unas preguntas previas y por ello mismo no quiero dar ningún spoiler ni nada, pero me interesó mucho algo que me escribiste ahí y quiero empezar de esa manera. Quiero empezar preguntándote, ¿cómo es que un niño de 8 años, Oscar, como en tu caso, cómo es que un niño de 8 años entra en contacto con el alcohol? Fíjate que cuando lo recuerdo, me da el mismo impacto. Hoy lo asimilo, pero fíjate que yo tuve oportunidad de tener contacto con el alcohol a esa edad porque era algo natural que se vivía en casa con mi papá. Eh, Recuerdo que la primera ocasión que yo tuve la oportunidad de probar ese alcohol en realidad fueron cervezas. Y fue en unas vacaciones que salimos. Recuerdo que estábamos en un balneario, tipo balneario, y mi papá pidió cervezas para él fue muy normal el que me diera él una cerveza y me la tomara. Y a partir de ese momento, la manera en cómo me sentí y el sabor que para esa edad, una cerveza fue muy fuerte que el sabor y no me gustó para nada. Y a partir de ahí fue que empecé a tener contacto yo con el alcohol. Mi papá no era una persona alcohólica, fíjate. Era una persona que nunca lo vi borracho, a mi papá. Nunca lo vi en estado de ebriedad. Sin embargo, los fines de semana se tomaba una o dos cubas, ¿no? De tragos. Y a mí me encantaba el ir y preparárselos. Y aprovechaba esos momentos, fíjate, desde esa edad, para darme también dos, tres tragos
de alcohol. Así fue como tuve ese contacto, ese primer contacto desde esa edad. Fíjate que me parece bastante curioso. En algún momento pensé que ibas a decir que desde ese entonces el sabor, cuando mencionaste el sabor que te iba a gustar, me hiciste remontarme a un episodio donde uno de nuestros personas que se han prestado a grabar, que él sí lo probó un poquito más grande que tú, pero él sí dijo, sabes que no, el sabor de hecho me encantó y el efecto pues todavía incluso más. Entonces pensé que por ahí iba, pero no, bueno, eres uno más de los que regularmente cuando inicias bebiendo, salvo que te preparen una bebida que sea, ya sabes, ¿no? Esas que tienen azúcar y algún otro sabor, cuando pruebas el alcohol más como que fuerte en ese sentido, no conozco a alguien que diga, ay, sí, súper sabroso, ¿no? Obviamente cuando no lo maquillas, digamos, con algo más. Y me llamó la atención también bastante, Oscar, porque tu papá, al no ser de hecho un alcohólico y incluso al no haberlo visto borracho, la verdad que entonces me va a parecer más todavía interesante el saber cómo es que se desarrolló esto en ti, cómo fue que llegó hasta donde llegó, porque regularmente, aunque no tiene que ser una ley que esté asentada en piedra, ni mucho menos, regularmente los que empezamos pequeños y realmente lo vemos en la casa y con el padre alcohólico, vaya, hay una tendencia mucho mayor que aquel que no lo ve en casa de esa manera, ¿no? Entonces me va a parecer interesante el ver cómo desarrollaste esa parte. Bueno, pues ya que empezamos a los 8 años, Oscar, ¿de ahí qué onda? ¿De ahí qué sigo? ¿Cómo fue que se empezó entonces a hacer problema? A desarrollar. Fíjate que bien lo decías, no fue nada agradable el sabor. Yo creo que hasta todo el proceso que he tenido con la enfermedad, nunca me ha sido agradable el sabor del alcohol. Sin embargo, el efecto es lo que realmente he buscado o buscaba en el alcohol. Después de la curiosidad de estar probando el alcohol que mi papá tomaba cada 8 días, fui creciendo 8, 9 años, 10 años. No era que lo buscara, pero era ya, recuerdo que era una oportunidad como de que ya querer que fuera fin de semana para prepararle sus tragos a mi papá y que tuviera la oportunidad yo de darle 2, 3 traguitos y llevarle su trago, ¿no? Y después de que él se tomara 2 tragos, ir y decirle, no quieres que te sirva otro, y no quieres que te sirva otro, ya estaba esa curiosidad y recuerdo perfecto porque era para mí como incluso emocionante el que llegara el fin de semana para poder hacerlo, ¿no? Claro, vas creciendo, siempre tuve ahí donde vivíamos nosotros, como te decía, soy originario de la Ciudad de México. Nosotros vivíamos, yo viví con mis papás en la delegación Iztapalapa, en México, y finalmente siempre me gustó juntarme con gente mayor, ¿no? Siempre con gente más grande que yo, con chavos en ese entonces 14, 15 años. Y así fue como me fui adentrando, ¿no? A estar jugando en la calle y de repente a ver, regálenme un trago de cerveza, a ver, regálenme, como a ir probando eh, sin, sin saber hasta dónde iba a llegar, ¿verdad? Claro. Oye, Oscar, bueno, hay dos puntos. Primero, pues, decir que la dopamina, a fin de cuentas, digo, todos estamos expuestos a cualquier cosa que nos haga generar y liberar. Y esto lo digo de mis conocimientos, obviamente, después de haber visto muchos videos y escuchar, incluso escuchar y leer libros de la dopamina. A fin de cuentas, la anticipación a llegar el fin de semana era justamente era esa liberación, esas ganas, ese deseo. Es justamente como la adicción funciona, es esa anticipación. A fin de cuentas, cuando llegaba el fin de semana, cuando ya ahora sí tenías los tragos, eso es ya la consumación de a fin de cuentas, eso era completamente, estabas enganchado sin estar todavía
digamos, fisiológicamente afectado, ya mentalmente ese proceso ya estaba completamente arraigado. Eso es uno. Lo otro, tu papá no se daba cuenta, no se dio cuenta de que, ay, te está echando 2 o 3, porque chiquito me imagino que no necesitabas tanto como para andar o notarse que andabas contento. Eso, ahí me lo respondes. Fíjate que es bien interesante porque mi papá, toda la familia de mi papá, sí son personas que tienen problemas con el alcohol. Siempre fueron personas que en las reuniones en las cuales me encantaba ir también, eran personas que terminaban totalmente ebrias, ¿no? La mayoría de los familiares de mi papá. Eh, y mi papá no, mi papá nunca, mi papá era una persona que sabía controlarse, pero yo creo que mi papá era una persona más adicta al trabajo, Gregory. Entonces, nunca hubo como el tema de darse cuenta, más bien era como te voy a enseñar a tomar, ¿no? Cuando me dio esa primera cerveza, no sé, en su mente, cuál fue su pensar. Posteriormente, en varias ocasiones me dijo, toma, ven, y él mismo me daba de tomar, porque la intención de él o la idea de él como papá era, y como era algo que se vivía en su familia, era voy a enseñarte cómo se toma, para que no termines como ellos, para que no estés en la calle tomando y cayéndote de borracho, ¿no? Te voy a enseñar a tomar, a que te tomes 2, 3 tragos y se acabó, a que tengas aguante, me decía. Y creo que por eso mismo él nunca lo vio como algo eh, eh, extraño. Más bien él fue quien me acercó. No lo culpo hoy de nada. Mi padre ya murió hace 11 años. Y no lo culpo de nada, pero creo que por esa misma condición y por esos mismos pensamientos que él tenía de enseñarme a tomar, para que no me sucediera más grande, que alguien más me enseñara, él me quería enseñar. Por eso él me acercó esa primer cerveza a los 8 años, ¿no? Fíjate que curiosamente, como niño, nunca me tocó a mí necesariamente que mi papá o que mis hechos primos o todos ellos que el papá les enseñara. Era más como que pensando en una idea que a la niña, ¿no? Le decían, sabes que te voy a enseñar a tomar para que no venga cualquier hijo de vecino y te vaya a emborrachar y ni cuenta y te lleve y ni cuenta te vayas a dar, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Pero bueno, sí, en fin, dependerá de dónde y de qué tiempo estemos hablando, pero digo, también conmigo la normalización del darle de beber al niño, de hecho, sigue pasando en muchos lugares, estoy seguro. Y hablando de normalización, antes de brincar a la siguiente etapa, voy a hacer aquí una mención de hecho, a alguien que publicó, se me escapa ahorita su nombre, ya participó en una carta, bueno, no una carta, me volé uno de sus posts que pone en su página de internet, que en ese momento todavía era página de internet nada más, y ahorita ya tiene un podcast que se llama Lo que nadie me enseñó del alcohol, se me escapa ahorita el nombre, pero bueno, ella de hecho ha publicado un episodio donde comenta justamente de la normalización del alcohol, ¿no? O sea, de que estamos normalizándolo a tal punto, bueno, ya tiene mucho tiempo, donde pareciera que el alcohol está en nuestras vidas y que no hay nada malo con ello. Y eso obviamente se lleva a la generación que viene y ya tan normal es que ya ellos ya esperan ver al papá o a la mamá pues ingiriendo alcohol y en su momento ya forman parte de ese mismo círculo vicioso que se ha ido todavía siendo más y más grande en el transcurso del tiempo. Pero bueno, ahí lo dejo, cada quien sabrá qué tan normal o no normal. Aquí no estamos para juzgar a nadie, como siempre lo he dicho, y eso fue parte de la promesa que hice desde que empecé este podcast, de que aquí nadie se juzgará por las ideas. Si hay alguien que lo quiere ver normal, bueno, está en su derecho a hacerlo. Nada más hay que saber obviamente que como Oscar, hay personas que por estar en contacto desde tan pequeños, por verlo tan normal,
terminan obviamente enganchados a largo plazo, ¿no? Pero en fin, Oscar, después de estar juntándote en ese transcurso, a lo mejor estarte juntando con otras personas mayores en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, ¿cómo fue que entonces ya fue progresando eso y pues bueno, convirtiéndose ya en algo que ya se estaba haciendo algo yo serio, ya no solo curiosidad, sino ya verdaderamente en un problema? Sí, fíjate que al hacerlo, como bien lo dices, el haber vivido que fuera algo normal, para mí también parecía algo normal cuando entré a la secundaria que tenía 13, 12, 13 años. Ya las reuniones en ese entonces en la casa de mis compañeros, pues para mí era normal el conseguir quien me pudiera comprar una cerveza en la tienda, porque pues siendo menor de edad pues no te venden, ¿no? Pero siempre buscar quién, la manera de cómo encontrar quién me pudiera comprar una caguama o unos botes de cerveza, para mí era algo natural y normal. Y fíjate que no lo percibía en ese momento que a mi alrededor gente y amigos, compañeros de la misma edad no lo hacían, ¿no? Entonces ya empezaba, fíjate que ahorita haciendo memoria, muy marcado en mi historial, yo tuve una primer borrachera porque así fue desde los 13 años. 13 años tenía cuando realmente sentí lo que era una borrachera. Antes ya empezaba a sentir lo agradable del efecto porque la realidad es que el momento lo hace agradable a la par de que yo ya venía teniendo en casa diferentes problemas, mis papás en un proceso de divorcio, eh, no había como cierta tensión hacia nosotros como hijos, ¿no? Sin culparlos, obviamente. Ellos estaban viviendo un proceso personal que hoy entiendo. Pues para mí fue muy sencillo el seguirlo haciendo, el hacerlo normal, el que el efecto me diera la oportunidad también de sentirme bien. Y llegó ese momento que a los 13 años yo ya tenía la primera borrachera encima, ¿no? Recuerdo que llegué a la casa y nadie se percató de eso, ¿no? Llegué directo a la cama, ¿no? Desperté y lejos de sentirme mal, Gregory, me sentí valiente, me sentí que había llegado a mi vida lo que necesitaba. No tenía ningún síntoma físico, te lo puedo decir. Hoy entiendo que era la edad, ¿no? En ese momento, pero no sentía ninguna culpa, fíjate, no tenía ninguna emoción que me hiciera sentirme mal por haberlo hecho, era al contrario. Dije, llegó a mí lo que buscaba, ¿no? Y a partir de ahí fue que empezó a suceder, ya fumaba también a esa edad, empecé a fumar tabaco, cigarros, y para mí era algo normal y aparte me hacía sentir y tapar esos vacíos, ¿no? Que yo venía cargando. Claro, sobre todo eso que en sentido estricto en ocasiones se empieza por la simple curiosidad, obviamente. Yo creo que ya una vez cuando empieza y cuando empezamos a ver los efectos, yo creo que lo que nos mantiene ahí es obviamente el hacer eso, ¿no? El tapar esos vacíos de los cuales ya hemos platicado por aquí. Y dependerá de cada persona, pero en ocasiones siempre se vienen a lo mismo, ¿no? Esos vacíos emocionales que tenemos. Antes de pasar a la siguiente parte, nada más por respeto, obviamente, a Aitana. Aitana es la persona que tiene este podcast, la cual, insisto, participó en su momento a raíz de un post que dije que se lo volé, pero no, se lo volé, pero le pedí permiso, por cierto, para poder hablar de ello, digo, para que alguien, si no lo han escuchado. Ella en uno de sus episodios que tiene a la fecha 8 publicados, ella comenta en uno de ellos: ¿por qué regalar alcohol
no es una buena idea. Y aunque no sea el tema del día de hoy como tal, sí habla un poco de la normalización, obviamente, la normalización que hacemos del alcohol. Yo me subo a ese barco, obviamente, de decir, empecemos a darle, obviamente, esa... ¿Cómo es posible que para otras drogas nos espantamos y vemos al niño, uy, no, que no toque la marihuana, ay, no, que no toque la cocaína, ay, no, que no toque la heroína, el fentanilo, etcétera? Pero nada, la cerveza, sí, come, hombre, que se ponga pedo, qué chistoso y todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que yo creo que todas las drogas por igual, sin excepción, son peligrosas, ¿no? Entonces, en tu caso, ya al estar esos vacíos, volviendo al punto, Oscar, ya viendo que esos vacíos identificabas, vaya, ¿intentaste descubrir por qué tenías esos vacíos como tal? ¿O intentaste discutirlo con la familia? ¿O alguien se acercó a ti? ¿O simplemente ahí estabas por tu cuenta? Fíjate que a esa edad no. A mí me gustaba mucho estar con mi papá, pasar tiempo con mi papá, mucho tiempo que fuera, me gustaba mucho acudir a las fiestas familiares porque, como bien lo dices, era muy normal que los primos a esa edad también estuviéramos tomando y pues por eso me gustaba ir, ¿no? Fíjate que a esa edad nunca me pregunté sobre los vacíos. Yo me sentía como normal en el sentido de que en mi casa estuviera habiendo problemas, ¿no? Nunca entendía o no entendí a esa edad, me remonto a esa edad. Hoy lo entiendo perfectamente en algunos temas, pero a esa edad nunca lo viví, sino que hasta que empecé a tener un desarrollo más fuerte, ¿no? Quien se percató de la situación que yo estaba viviendo fue mi mamá. Mi papá nunca me hizo ningún comentario. En mi casa era muy normal el que si tú fueras bien en la escuela, el que si no tuvieras problemas en la escuela, todo lo demás iba a estar bien, ¿no? Y entiendo que ellos a su vez, viviendo su proceso de divorcio, cada quien estaba atendiendo sus problemáticas, mi hermano por su lado, yo por el mío, ellos en su lucha inalcanzable que tenían entre ellos. Mi mamá fue la primera que se percató y se percató de que fumaba, fíjate, no de que tomaba, sino de que fumaba. Sí me llegó me vio, yo me subí a la azotea de la casa a esa edad a fumar y un día estaba fumando, recuerdo, perfecto, y volteo y estaba atrás de mí ella, ¿no? Y a partir de ahí, mi mamá estuvo encima de mí hablándote de tener como ya más atención en ese tema, ¿no? Nunca lo dejé de hacer, para mí te digo, estar en las reuniones era muy normal terminar totalmente eh, alcoholizado. Mi mamá trabajaba todo el día, mi papá trabajaba todo el día, tomaba a veces, ya empezaba, imagínate, a tomar solo desde esa edad en la casa, ¿no? Por el efecto que causaba. Entonces, el que ellos llegaran ya noche o el que llegaran ya a una hora en donde yo me podía quedar dormido sin haber que ellos me vieran, no había tal problema, ¿no? Fíjate que con eso de la mamá, la verdad que fue una de las cosas, de los tragos más amargos probablemente que le hice pasar a mi mamá, Oscar. Y fíjate que teniendo estas conversaciones me agrada mucho porque me hacen remontarme a cosas que no me habían pasado por la mente después de mucho tiempo. Y no lo veo como nada malo, digo, es realmente conocerme más y más. Yo tuve dos instancias antes. La primera cuando me puse mi primera borrachera, probablemente, no sé si fue la primera o bien la primera estando cerca de mis padres. Fue estando en Oaxaca, llego a la casa, pero ya más grande que tú, Oscar. Y ni digo, esto no es ninguna, ni implica que es mejor o peor, simplemente tiene una edad mayor que tú. Yo siempre he reconocido que yo empecé, afortunadamente para mí, que yo empecé tarde. Eso fue casi ya rondando los 19, 20 años. Llego a la casa completamente borracho, ya de noche, madrugada.
me acuesto en la cama y tenemos ventilador de techo, Oscar, y ya te imaginarás, acostado en la cama y el ventilador arriba, empezó a darme vueltas todo y vomité todo, mano, en el cuarto. Este, y yo, fíjate, ahí yo creo que me la dejó pasar mi mamá. Mi papá no iba a decir nada porque ya he comentado, él era un alcohólico completamente, entonces mi mamá fue la que me la dejó pasar, yo creo porque la casa se limpiaba todos los días, Oscar, se barría, se trapeaba, sacudía todos los días. Entonces yo lo que hice fue agarrar mi playera que traía en ese entonces y limpié el suelo y la metí en una bolsa de plástico que pues, afortunadamente por ahí andaba. Pero ya una vez que creces y ya sabes cómo huele lo que todo eso, era imposible el saber que mi mamá no hubiera sabido que yo olía, ¿no? Yo me ofrecí, eso sí, qué bueno, la edad, tú has mencionado la edad, bendita edad. Me levanté y yo, no, sí, yo barro, yo trapeo hoy, ustedes háganse otra cosa, porque no quería que entraran al cuarto a olerlo como olía. Entonces, en ese entonces yo creo que me la dejaron pasar, pero cuando sí ya, la verdad yo siento que le rompí el corazón a mi madre fue estando en la Ciudad de México, un día, ella estando de visita, aunque ella se quedaba en casa de una de mis hermanas, le hablé por teléfono, era parte de nuestra diario, digamos, nos hablábamos y le hablé y la voz fue como ella me lo identificó. En esos entonces todavía no era tan afectado, todavía estás un poco, digamos, risueño, un poco de que hablas más, que arrastras ligeramente las palabras. Y ella se dio cuenta de ello y me colgó. Pum. Y al otro día tenía que verla, Oscar. No sabes el miedo, pero no miedo de que bueno, te fueran a golpear, sino miedo de no quiero verla a la cara, no quiero saber qué tan mal se va a sentir. No sé, me dio, no sé. Ya me pongo a pensar ahorita y la verdad yo sé que ella siempre me pidió que nunca, perdona, estoy contando todo esto, perdón, Oscar, pero ella siempre me dijo que no quería, ella se esforzó tanto porque yo no fuera como mi papá. Que me quiso de hecho sacar de la casa lo antes posible. Incluso cuando iba yo de vacaciones me decían, no, hombre, no estés aquí en la casa, vete con tus amigos, etcétera. Ya no quería uno que viera, que lo viviera, pero tampoco obviamente que lo aprendiera, obviamente ahí, ¿no? Pero yo no hacía otras cosas. En tu caso, Oscar, tú dices que tu mamá se dio cuenta y también nuevamente yo sé que llegaste muy temprano a Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿cómo fue que pasó eso? Fíjate que me haces recordar bastante porque mi mamá fue la que se percató de la situación. Empezaron a haber más borracheras. Después llegó a mi vida, llegó también la curiosidad en el estarme juntando con la gente mayor y con mis primos, el probar la cocaína, ¿no? En una fiesta, en una noche. La probé y te soy sincero, la primera vez que la probé no sentí nada, ¿no? Después el mal, la mala percepción de decir si tomas alcohol y pruebas la cocaína o te metes cocaína, va a parecer que no estás borracho. Y así lo hice. Entonces empecé a combinar, ¿no? Ya empezaba yo a combinar porque tenía quien me daba la oportunidad. Yo le daba el dinero y quien me traía la cocaína al principio. Yo no iba al lugar, me la daban, le podía dar el dinero, esa persona iba y me la daba. Entonces yo empezaba a tomar y entró a mi vida la cocaína, ¿no? Creo que llegó el momento, en muy poco tiempo, que te puedo decir, a los 17 años, yo ya estaba totalmente metido en una situación ya complicada de adicción hacia la cocaína, ¿no? En donde ya era más cocaína que alcohol, en donde yo ya lo que buscaba era más cocaína que el buscar el alcohol, ¿no? Entonces, como esta enfermedad es tan progresiva y la manera en cómo yo me fui sobre el querer más y el querer más y el estar buscando más sin una guía, me fui de frente a meterme en muchos problemas, ¿no? Recuerdo que mi mamá básicamente encontró y trataba de buscar cuando ella se dio cuenta de la situación, porque se dio cuenta ya que yo bebía, además, ya la cocaína me hizo entrar en temas en donde superaba totalmente ya los límites que mi mamá había puesto en la casa. Mi papá ya se había ido de la casa, ya para ese entonces ya mi papá ya no estaba con nosotros, pero
Mi mamá nos había puesto ciertos límites de llegar a ciertas horas. Yo ya los rebasaba sin ningún problema. Yo ya a los 16, 17 años, yo ya podía llegar al otro día y aunque mi mamá me pusiera esos límites y aunque mi mamá estuviera sufriendo y aunque mi mamá me saliera a buscar a tales horas de la madrugada, yo lo seguía haciendo. Mi mamá fue la que empezó a buscar ayuda, ¿no? De diferentes maneras. Lo intentamos desde un grupo de religión, de la religión católica, en ir a un retiro, en donde fui a ese retiro, en donde regresé convencido de que yo había hecho o de que estaba participando con acciones de tomar y de drogarme que no eran correctas a mi edad y juré y le juré a ella que ya no lo iba a volver a hacer. Cosa que duró 2 meses, Gregory, lo volví a hacer, ¿no? Volví a tomar, volví a esa corta, a esa corta edad, se puede decir, a volver a la cocaína, pero volvió mucho más fuerte mi adicción, mucho más fuerte. Yo ya en ese entonces sí podía sentir muchos vacíos, sí podía sentir esa soledad que te da el estar con una resaca, la soledad que te da el ya no querer estar con nadie, el ya no era tomar en una fiesta, ya era estar solo en el cuarto, el drogarme solo, el tomar solo, hasta que llegó un día en el que yo ya iba a comprar la droga y me agarra la policía, ¿no? Agarrando la droga. Híjole, fue un día que nunca voy a olvidar porque mi mamá ya estaba, yo no sabía, pero mi mamá ya estaba enterada de todo, de cómo tenía que ayudarme, ¿no? Y recuerdo que fue un jueves exactamente cuando me dice, total salgo ya, mi mamá me ayudó a salir les dio dinero a los policías para que me soltaran, aparte yo era aún, bueno, ya tenía la mayoría de edad en ese entonces, total me dejaron ahí, mi mamá habló conmigo, después de varias discusiones, te podría platicar una y mil situaciones que viví, pero ese día fue crucial porque sentía perfectamente, en ese momento sí sentí perfectamente la desesperación y el dolor de mi mamá, ¿no? El cómo me dijo llorando que cómo me podía ayudar, ¿no? Mi hermano estaba ahí también. Mi hermano creo que fue el que cargó con muchas cosas las cuales yo evadí desde mis consumos, pero él no, él lo vivió él nunca se hizo un lado, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que me dijo, hay un grupo, está así, y mañana te quiero llevar a ese grupo, pero quiero saber si tú quieres ir, ¿no? Eh, Gregory, le dije ese día, mamá, si no me llevas ahorita, me voy a salir, me voy a volver a salir. Y sabiendo que me voy a ir a un grupo, no sé si vaya a regresar a la casa. En ese momento agarró a mi mamá, mi hermano y me dijo, vámonos. Y llegué a un grupo, a un anexo. Yo tenía, en ese entonces, acababa de cumplir los 19 años, 18, sí, más o menos. Y llegué a ese primer anexo, ¿no? En la Ciudad de México, que fue todo el camino, recuerdo, fue un camino en donde mi mamá iba llorando, 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 mi hermano con una cara, mi hermano es más grande, mi hermano tiene 3 años más, mayor por 3 años. Eh, Mi papá, te digo, ya no estaba con nosotros, pero nos fuimos en el metro. El anexo estaba en San Juan de Aragón y fue todo el metro, toda la línea del metro. Recuerdo, yo iba pensando en todo lo que había hecho anteriormente. Era como un sentimiento entre soledad, culpa, emocionalmente ya muy inestable, sin identidad, Gregory, es algo bien importante. Llegué sin identidad, llegué sin un sentimiento de qué iba a suceder conmigo en un futuro, ¿no? Y así entré a ese anexo. Recuerdo que llegué, pues adiós ropa y empezar a vivir mi experiencia en ese anexo que estuve
Recuerdo toda la noche sin poder dormir. Viví muchísimas cosas en ese anexo. Vi llegar gente que en ese mismo anexo se tuvieron que llevar a urgencias porque en el inter de, de, de la abstinencia, ¿no? Entrar en cuadros, no hay como tal en ese anexo como tal al que yo llegué, pues no hay gente experta en la parte médica, hablando de médicos. Entonces, Te iba a preguntar un poquito en eso, Oscar, pero primero que nada creo que has mencionado dos de los puntos más importantes, quizá tres, ¿o no? Es culpa y soledad. Esas son dos fuerzas muy poderosas, que sin importar cuál sea tu adicción, y ya sea comportamiento adictivo, ya sea adicción al trabajo, al porno, a todo este tipo al juego, o si bien son adicciones a químicas, obviamente como el alcohol, cocaína, etcétera, soledad y culpa vienen de la mano las dos y te hacen sentir y te hacen perder precisamente ese sentimiento de pertenencia, Oscar. Simplemente tú estabas viviendo a tan temprana edad lo que otras personas experimentan ya mucho más grandes. Y también con relación a lo de el anexo, me interesa mucho, siempre me ha interesado, ya he grabado algunos episodios, personas que han intentado explicarme lo de los anexos, algunos con mayor éxito que otros. Pero para esas personas, tú sabrás que el podcast lo escuchan en muchos países, afortunadamente, digo, y modestia aparte. No sé si en otros países haya anexos o no haya anexos. De una manera muy resumida y con base en tu experiencia, Oscar, ¿qué es un anexo? mira, quiero asentar en algo, Gregory. Es muy diferente el llegar a una clínica de rehabilitación a un anexo. Eso es muy importante. Un anexo, en un anexo solamente vas a encontrar gente que es también enferma, alcohólica o enferma por alguna sustancia, enfermos emocionales como yo lo soy. Un anexo puede haber de distintas formas. Gracias a Dios yo llegué a un anexo en donde no me trataron mal. Es un lugar en donde es una casa. Yo llegué al lugar en donde era una casa, en donde duermes en literas, en donde desayunas, comes y cenas estando dentro de esa casa. No sales para nada a la calle, ni siquiera al patio. Es un lugar en donde estás desde que despiertas, te disciplina, hay una cierta disciplina y ciertas actividades que hay que realizar, desde hacer el aseo del anexo, que es como la casa donde vives, el hacer tu cama, el asearte, el bañarte y empezar, estar listo a cierta hora para poder empezar tu junta de Alcohólicos Anónimos. Desde la primer junta son 3 juntas por la mañana, 4 juntas por la mañana, vienen los alimentos, ya desayunaste, vienen las juntas, comes, no, todavía vienen todavía las juntas, tienes un espacio breve. La intención es no tener espacios de ocio o espacios en donde no tengas nada que hacer. Y por la tarde ya llega gente que viene, que les llaman media luz, que es la gente que ya ha vivido los 3 meses de estar dentro del anexo y ya salen a trabajar y regresan al anexo a dormir. Y ya son las últimas 2 juntas, la junta de la tarde y una junta estelar, que la junta estelar que le llaman así es, en donde yo estaba principalmente era porque ya estaba la gente de mayor tiempo, ¿no? Y prácticamente es un lugar en donde no hay un costo que pagar. Es un lugar que se mantiene por las contribuciones de la misma gente que sale y trabaja, la misma gente que ha estado en el anexo y que sigue militando como alcohólico anónimo dentro de lo que es el grupo, de donaciones, de comida, de donaciones, de camas, de ropa, de muchas cosas, de gente que se acerca para poder apoyar. Esa es la diferencia de una clínica de
rehabilitación, ¿no? En una clínica de rehabilitación sí hay un costo, hay especialistas médicos, hay una intervención integral de atención hacia la persona, ¿no? Tanto psicológica, física, y claro, también la oportunidad de poder llevar o de recomendar el llevar un programa, ¿no? Creo que son las dos diferencias y es como un anexo es. La verdad es que te puedes encontrar, hay anexos que son muy duros, ¿no? Anexos en donde sí hay castigos. Ya hoy es un poco más regulado el tema, Gregory, pero pues hay anexos que les llaman granjas, ¿no? Anexos en donde eres castigado sin comer, en donde hay golpes, en donde hay gritos, en donde hay lo que le llaman terapia dirigida durante 24 horas, está la gente encima, encima, encima. Pero mira, gracias a Dios yo llegué a un anexo que le llaman de puertas abiertas, que es, si te quieres ir, te puedes ir cuando quieras, ¿no? Así es. Fíjate que es exactamente lo que te iba a preguntar y bueno, ya lo has contestado, que porque, ha habido experiencias donde sí hay anexos de que son más, que estás como en retención, como que estás casi en prisión, de hecho, y no, que no puedes salir, pues, que estás ahí en contra de tu voluntad en ocasiones. Y obviamente la imagen que yo tenía al principio, al mero principio, o sea, antes de empezar a hablar con personas que amablemente como tú me han intentado explicar lo que es un anexo, aunque hay obviamente un rango y varía entre uno y otro, la imagen que yo tenía exclusiva del anexo es ese que describiste al final, ese donde te están dando psicológicamente y físicamente con abusos de ese tipo, y la verdad con incluso en instalaciones algo deplorables, etcétera. Entonces, la verdad, ahí sí cada quien, si están pensando, esas personas que me han contactado, si estás pensando ayudar a tu familiar y si quieres, vaya, ir un poquito más hacia allá, averigua un poco el anexo, pudiera ser como tú, a lo mejor en tu caso, Oscar, algo que le pueda servir a esa persona, pero estaría bien que el familiar, antes de llevar a su familiar adicto a un anexo, que investigar un poquito, ¿no? Yo creo que vale la pena darles esa oportunidad, pero qué mejor que ojalá llevarles a un lugar donde tengas más posibilidad de tener éxito, a otro lugar que al primer día, al segundo día, el enfermito adicto se va a querer salir porque pues ya como que tiene suficiente, ¿no? De por sí somos de piel bien suavecita y bien blandita, bien, bien delgadita, como para que alguien venga y nos grite nuestras cosas enfrente, ¿no? Entonces, por ahí está la cosa. El consumo, el, las consecuencias obviamente del consumo, Oscar, son muy importantes en nuestras vidas. Cuando empezamos tan temprano, pero también cuando tenemos la oportunidad de detenernos tan temprano, hay ocasiones consecuencias físicas que pues no se llegan a desarrollar. Yo creo que a partir de ese tiempo que tú estuviste en el anexo, por lo que entiendo, tuviste una parte donde estuviste alejado del alcohol y de la cocaína, de acuerdo a lo que dice, pero antes de eso, pagaste el precio y no sé si lo quieras comentar, yo lo sé porque un pajarito me lo dijo en un correo electrónico, que incluso tuviste que enfrentar una de esas situaciones que la verdad, esas cuestiones que en la vida que nadie quiere experimentar, como es un secuestro. Sí, fíjate que fue posteriormente tuve la oportunidad de estar anexado durante 3 meses. Yo creo que aquí parte mucho de querer, de sentirte, de haber tocado un fondo en el cual ya no puedes más, el entender que si tú continúas vas a terminar muerto, son cosas que a veces no logras visualizar en ese momento, pero Ya a esa edad, est- Oscar. eh, están pasando, claro, ¿no? Por supuesto, yo tenía momentos, Gregory, en donde yo ya lo que quería era morirme, ¿no? Yo ya no quería vivir, ya no quería sentir lo que estaba sintiendo en ese momento. Y sí, efectivamente, logré estar dentro de lo que fue el anexo 3 meses. Me apliqué, la verdad te puedo decir que desde el primer día que llegué, la atención que me dieron no fue una atención, una mala atención, fue una atención enérgica hacia mi situación, claro,
Me cuidaron durante las primeras 24 horas que yo estuve anexado. Tenías visita los fines de semana. El primer fin de semana yo no tuve visitas. El segundo fin de semana yo no tuve visitas y claro que empezaba en mí ya sin la sustancia a generar los pensamientos, las emociones. Entré en una depresión, ¿no? Que prácticamente, y agradezco mucho a la gente que en ese momento me apoyó y me decía, ¿no? Cómo trabajar estas cosas, porque finalmente los que conocen un programa de Alcohólicos Anónimos, pues saben que hay una tribuna en donde tú hablas de tus problemas, todo esto. Gracias a esa gente, Gregory, gracias a esas personas, yo empecé a sentirme mucho mejor. Tuve oportunidad de salir del anexo, salir a trabajar, a regresar, me daban trabajo los mismos, hay una figura en un programa de Alcohólicos Anónimos que le llaman padrino, que es una persona de mayor tiempo, que te guía de acuerdo a cómo vivió su experiencia, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar con diferentes padrinos y regresar al grupo. Posteriormente tuvo que llegar el momento en el que tenía que regresar a casa, claro. No fue fácil regresar a casa, no fue fácil, tardé en regresar a casa prácticamente un año y medio, ¿no? Era más por mí que por mi familia, yo no quería regresar, pero tenía que regresar, ¿no? Tuve la oportunidad de regresar después de haber vivido muchas experiencias dentro del grupo donde yo estaba. Regresar y empezar a vivir un programa, el haber estado entrenándome para poder vivir de una manera diferente, para poder aportar a esta vida de una manera diferente. Y lo logré sin separarme de un programa, lo logré sin entendiendo y aceptando inicialmente lo que era mi enfermedad, que es lo más complicado, aceptar, entender que no iba, que yo no podía volver a tomar, que yo no podía volver a drogarme, que había cosas que disparaban esa compulsión de querer la sustancia, ¿no? El saber que era un enfermo emocional, el saber que mentalmente también tenía ciertas circunstancias que me llevaban a esa enfermedad que hoy tengo, ¿no? Y tuvo que llegar el momento, yo así estuve, el momento de mi secuestro, Gregory, fue cuando yo recaí, fíjate. Eh, tuve la oportunidad y creo que fueron parte de mi vida 6 años en esa primera, eh, eh, en ese primer lapso de tiempo. Yo tuve 6 años sin sustancias, sin tomar, sin drogarme. Afortunadamente la vida me dio y Dios me dio la oportunidad de tener esos 6 años en donde logré estudiar una carrera, en donde logré afianzarme un poco más en mi identidad, en lo que buscaba, en lo que quería. Y desafortunadamente, por parte del ego, Gregorio, el ego es muy, es muy complicado manejarlo, el creer que yo podía solo, el creer que yo ya no necesitaba de un programa de Alcohólicos Anónimos, el creer que yo ya no necesitaba de una persona que me dijera cómo, el no platicar mis emociones. Yo era y soy una persona que soy adicto a los pensamientos también, ¿no? A estar piense y piense y piense y piense y piense y piense, cosas que no suceden, ¿no? El empezar a vivir de nuevo y sin tomar y sin drogarme, ¿no? Eso era simplemente el término de una recaída que yo tuve, ¿no?
estar dentro de esas emociones nuevamente sin externarlas, estar dentro de ese torbellino de pensamientos sin externarlos, el empezar a asistir a los lugares donde no tenía que asistir, el empezar a creer que yo le había ganado a la vida, a la batalla de que había sido solamente una etapa. Antes me podían decir es que tú puedes, ¿no? Tú puedes tomar dos y no te va a pasar nada porque ya sabes cómo tomar, ya sabes qué sucede. Antes para mí era claro que no, yo no puedo, ¿no? Empezó a haber reservas en donde perfectamente identifico cuándo empezó mi recaída, Gregory, y no fue cuando tomé la primer cerveza, fue antes, fue, emocionalmente y mentalmente fue meses antes, fueron como 3 meses antes, hasta que llegó el momento en que volví a tomar, ¿no? Y te puedo decir que el volver a tomar para mí, en ese momento no sentí culpa. Y tomé 2 cervezas y me pude ir a mi casa de lo más normal posible. Desafortunadamente, pues fue progresivo, ¿verdad? Hay personas para las cuales ese concepto es un poco nuevo, Oscar, pero la recaída como tal, y eres la primera persona, de hecho, que lo dice después de haber estado un tiempo en sobriedad. Yo lo he intentado comentar en ocasiones donde digo que la recaída exactamente. El que tú levantes la botella, ingieras la sustancia, en ese momento tú no recaíste en ese momento. Esa es la consumación de la recaída. La recaída empieza Es correcto. desde antes, desde que esos pensamientos, desde que ese ego empieza a trabajar en ti, a alimentar esos pensamientos, obviamente, que después culminarán en esa acción que obviamente ya solidificará esa recaída como tal. Pero fíjate que yo sé que las personas que escuchan este episodio, pero este tipo de episodios, nos encanta escuchar lo malo, pero también me gustaría pensar en lo bueno. Durante esos 6 años, y ahorita volvemos justamente a ese proceso de la recaída, Oscar, pero durante esos 6 años no me gustaría dejarlos pasar por alto, porque seguramente esos 6 años te enseñaron algo que tú dices, obviamente tuviste la oportunidad de estudiar, de hacer una carrera, qué bueno que tenías la lucidez, la mentalidad, las ganas y ese tiempo, ese lapso después tuviste obviamente esa oportunidad para utilizarlo ahorita en lo que haces en la actualidad. ¿Cómo fueron esos 6 años? ¿Fueron fáciles? ¿Estuvieron difíciles? ¿Qué tuviste que hacer para mantenerlos? Etcétera. Fueron 6 años en donde el estar pegado a un programa de Alcohólicos Anónimos me dieron la oportunidad de vivirlos en sobriedad, ¿no? El poder tener, el saber que no depende solamente de mí el no beber, sino también depende de que yo aplique un programa de Alcohólicos Anónimos, porque fue lo que a mí me funcionó. El saber y entender que existe un poder superior que para mí, yo lo vivo como Dios, para mí es Dios mi poder superior. No lo hablo desde el tema religioso, Gregory, sino de un Dios amoroso, un Dios que está conmigo, un Dios al que le puedo entregar lo que yo no puedo realizar. Eso me ayudó bastante para poder estar pegado a ese programa, ¿no? El continuar yendo a mis juntas, el continuar estando en tribuna, el regresar y hacer un primer paso y aceptar que soy un enfermo y aceptar que yo no puedo tomar y aceptar que eso iba a destapar en mí defectos de carácter, ¿no? Y estar pendiente de lo que pienso, estar pendiente de lo que pensaba, de lo que sentía. Fíjate que te recomiendan muchísimo que al principio en tu programa de recuperación no hagas nada, o sea, no cambies de trabajo, si no tienes novia, si tienes novia, no tengas novia, si estás casado, no te divorcies. Te recomiendan que no hagas nada, y el no hacer nada es porque emocionalmente te puede generar un movimiento que te haga recaer, ¿no? Porque finalmente hay una compulsión a querer volver a sentir ese efecto y es olvidarte, porque se te olvida. A mí se me olvidó, Gregory, el cómo llegué a sentirme, ¿no? Pero esos 6 años creo que fueron
parte de los mejores 6 años de mi vida, porque también en sobriedad conocí a la que hoy es mi esposa, ¿no? Ella, durante el tiempo de la carrera, yo la conocí en la universidad y ella me conoció sin drogas, sin alcohol, siendo una persona productiva, siendo una persona que trabajaba y estudiaba. Y tuve la oportunidad de conocer a la que hoy es mi esposa, ¿no? A la que, fíjate que no en un principio fui honesto con ella en ese sentido, pero ya después del paso del tiempo, nosotros fuimos novios y hicimos muy buena química, conocí a sus papás, pude adentrarme, Gregory, al tema más espiritual estando con ella, porque ella viene de una familia cristiana en donde tuve oportunidad de convivir con ellos, de estar con ellos, de ver una familia desde cierto punto funcional, ¿no? En donde le entregan su vida a ese poder superior. Y viví y tuve con ella lo que siempre había esperado, ¿no? Lo que había querido, es estabilidad, el poder estar tranquilo con una persona. Mi esposa no es una persona que fuera a fiestas, y no porque no le gustara, bueno, más bien no quería, no le gustaba, ¿no? Ella era más de ir a cafeterías, de ir a museos, y me enamoré, Gregory. Ahí tuve la oportunidad de juntos hacer un objetivo que fue casarnos, ¿no? Y previo yo creo que tiempo antes a casarnos, yo creo que estábamos en meses antes, yo creo que sí, a casarnos, yo fue cuando tuve mi recaída, ¿no? Fue antes de casarnos, fíjate. Recuerdo perfecto que empecé, después de entrar a mi tema emocional y sentir, yo sentía que ya lo tenía todo, Gregory. Trabajo, me iba bien, estaba ahorrando para casarme, tenía una novia preciosa que me trataba y me quería, de pelos, pues yo estaba bien, yo no soy alcohólico, ¿no? Yo no soy enfermo, yo ya tengo todo en la vida, está perfecto. Y mi ego fue el que me llevó a empezar a tener ideas de, de, de ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, entonces llegó el momento en el que se me hizo fácil estar en una reunión y pues me voy a tomar una cerveza, ¿por qué no? Pero yo ya había recaído, Gregory, emocionalmente, mis pensamientos, el ego, y se consumó con una primer cerveza, ¿no? Eh, Esa parte la logré controlar, si se puede decir controlar, porque lo hice y lo dejé de hacer como un mes, luego lo volví a hacer y luego lo volví a hacer y luego regresó volvió el tema en mi mente, entró en mi mente un día. Pues tampoco va a pasar nada si me meto un pase de cocaína, ¿no? No va a pasar nada. Ya lo controlé también el alcohol, pues vamos por cocaína, ¿no? Ahí empezó, Gregorio, un tema, porque en alguna ocasión que yo fui a ver a mi novia, que hoy es mi esposa, eh, mi suegra, no sé, movió mis cosas, que habíamos salido a la tienda y encuentra un sobre, sí, pues una bolsita con cocaína, porque yo ya estaba volviendo a drogarme, ¿no? Regreso de la tienda y veo el rostro de mi suegra, y en ese momento, Gregory, se me cayó el mundo. Mi suegra sabía en ese momento que me fuera de su casa, ¿no? Finalmente te digo que conozco un Dios amoroso, en el cual una persona que está junto a su hija, que tiene ese tipo de adicciones, pues claro que lo único que va a querer es que se aleje de su vida, ¿no? Y fíjate que fue al contrario, Gregory. Afortunadamente platicó conmigo. Yo no dejé de consumir, te soy honesto.
cada vez consumí más, volvía a entrar en temas en donde éramos novios y yo la dejaba en su casa o cuando no la veía y yo tenía días enteros o fines de semana enteros en donde ya me drogaba muy fuerte, en donde ya tomaba muy fuerte. Cuando empiezo a meterme ya en temas más complicados fue porque empecé a deber dinero por droga, Gregory. Empecé, conocí a una persona y fíame, y me fiaba, y me fiaba, iba por más y me daba la droga, y me daba la droga, y yo seguía drogándome solo, metido a veces en un hotel o en mi cuarto. Mi mamá se dio cuenta y me corrió, ¿no? Me corrió me dijo, vete aquí, mejor vete. Mi papá ya vivía solo, fui a llegar a casa de mi papá, por un tiempo, pero llegó el momento en el que yo ya no podía, pagar esa deuda, ¿no? Entonces un día, saliendo de la casa, fui a ver a mamá, iba muy mal yo estaba buscando, ¿no? Dinero para drogarme, pues días antes, te puedo decir que eran días antes ya de casarme, digo, y fueron 2 días antes, fíjate, este, pues me suben a un carro, ¿no? Este, y me tienen, pues 24, casi, pues sí, más de un día entero secuestrado, hablando ellos con mi familia para que les pagara lo que yo les debía, fíjate. La verdad es que estoy al filo de mi asiento, Oscar, con esto que me estás narrando. Primero, decir que también el valor de reconocer que somos de memoria corta, lo he dicho muchas veces, lo he dicho que los adictos, no importando la adicción, y en parte ahí está el papel que juega el ego, somos de una memoria tan corta. En ocasiones, digo, contigo pasaron 6 años, Oscar, con otras personas, incluido yo. Pasan en ocasiones un par de semanas y ya decimos, ya se nos olvidó de lo mal que nos sentimos, de toda la culpa, de todo la soledad, de la ansiedad, de todas esas cosas que pasamos días o semanas anteriores y lo volvemos a hacer. La memoria corta es increíble. A ti cuando menos pasaron esos 6 años hasta que volvió nuevamente a hacer mella, obviamente, esas ganas y demás. En este caso, Oscar, ¿cuánto tiempo pasó, si me lo permites, y antes de que obviamente nos culmines la historia del secuestro para posteriormente pasar a tu boda y como siguió obviamente desarrollándose, cuánto tiempo pasó de esa recaída mental, emocional, o después de la consumación, como lo quieras llamar, a cuando ya te encontraste hasta ese punto secuestrado? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo volvió nuevamente a estar en ese hoyo tan profundo? Y es que fíjate que es algo bien importante, Gregory, esa memoria corta, el olvidarte de cómo terminamos, de cómo terminé. Gregory, fueron 3 meses, o sea, realmente no fue algo que dije, no fue algo que dijera de meses, años, fueron 3 meses, 4 meses. La realidad es que la compulsión regresó con más fuerza, ¿no? Y fue el momento en el que ya, ya estaba nuevamente emocionalmente completamente mal, ¿no? Con un juicio totalmente inapropiado, y cuando digo inapropiado es porque ya tenía acciones inapropiadas, ¿no? De seguirme drogando, de estar buscando en la noche para seguir drogándome lo más complicado era compaginar que seguir trabajando y seguir consumiendo y los fines de semana, todo el fin de semana consumiendo y bueno. En 3 meses, Oscar, pasaste de todo aquello que pasaba 6 años antes, en 3 meses volviste, o incluso con mayor fuerza todavía. Fíjate que eso cada vez que hay alguien que me manda o se pone en comunicación conmigo, y espero que lo sigan haciendo, no por decirlo ahorita, resulta que no me lo vayan a querer decir, pero la verdad que todos tenemos que experimentar en parte, que no habrá 1000 Óscares que vengan y nos digan
este, esto mismo de que en 3 meses se volvió al punto de partida o bien que incluso fue más profundo. Pero cuando hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Es que lo voy a intentar dejar, me lo voy a intentar controlar. Yo sé que en esta ocasión solo van a ser una o dos y todo eso. Y la verdad dentro de mí, yo sé cómo va a terminar, Oscar. Yo sé cómo va a terminar porque yo lo he intentado y he escuchado y he hablado con personas que han hecho lo mismo. Ya, tú te sumarás a esos. Pero hay personas que todavía tienen ese anhelo, esas ganas de ser un consumidor normal, déjale tú un bebedor normal, un consumidor de cualquier droga que ésta sea normal. Y una vez que ya has estado tu cerebro afectado, que ya has estado en esa mecánica de la adicción, no quiero decir que sea imposible, seguramente hay personas que lo han conseguido, pero yo creo que va a requerir un esfuerzo brutal, de mayor energía incluso que el decir no al principio, que no al detenerte. Entonces veo personas que todavía están esperanzadas, digámoslo de esa manera, Oscar, de decir, yo voy a ser quien lo pueda controlar, pero tarde o temprano viene nuevamente que estás exactamente donde estabas antes. Sí, sí, desafortunadamente, cuando no cuando existen esas reservas, ¿no? Cuando no hay un trabajo en lo personal, te lo comento, cuando no hay un trabajo importante en la aceptación de la enfermedad, pues tienen que venir todas esas reservas. Cuando no hablas de esas reservas, aún estando en un programa, porque es normal, somos personas que tenemos la compulsión por tomar, que puede ser que en un momento, un movimiento emocional, mental, te quiera llevar a esa estancia de olvidarte, ¿no? El no hablarlo, el dejarlo ahí guardado en tu mente, pues tiene que llegar el momento en el que se vuelve ya la consumación, ¿no? Pero regresas al mismo punto, como bien lo decías, a un fondo de sufrimiento cada vez más, cada vez más fuerte, porque en ese fondo de sufrimiento empieza también la culpa, ¿no? El sí sabía, ya sabía que iba a pasar, empieza una conmiseración también hacia uno mismo, ¿no? Es que sí soy enfermo. Y bueno, te pasan mil cosas en ese momento, No, no me imagino, incluso, no me imagino, Oscar, a mí me ha pasado eso cuando dejo incluso un par de semanas, un mes, 2 meses y me siento, y lo compartí en alguna ocasión, me siento miserable, esa culpa es tan grande decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué si ya supe que esto iba a pasar? ¿Por qué si supe que iba a estar y reaccionar de esta manera, que me iba a sentir de esta manera? ¿Por qué diantres? ¿Por qué no soy fuerte? Bla, 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 todo este tipo de cosas. Y la verdad que no me imagino poniendo ya ese tiempo incluso de 6 años. Pero tu vida continuó, Oscar. Tengo entendido que, bueno, obviamente que continuaste y te casaste y siguió, de hecho, el consumo, ¿no? Sí, me casé, tú ya teníamos todo listo, viví lo del secuestro, se pagó lo que debía en ese momento y llegó el día de la boda, nos casamos, nos fuimos de luna de miel. Fíjate que en ese tiempo fue de no consumo. Entonces, ahí pude estar a lo mejor, yo creo que sin consumir cerca de un año, yo creo, ya después de lo que había sucedido. Y al estar con mi esposa y luego enterarnos que a los 9 meses nos enteramos ya de estar casados, que íbamos a tener nuestro primer hijo, todo eso ayudó bastante a reforzar o a guardar por un lapso de tiempo el que yo no consumiera, ¿no? Pero volvió a llegar, Gregory, volvió a llegar el momento en donde igual los problemas cotidianos, las emociones, los pensamientos compulsivos me llevaron a seguir consumiendo me convertí, yo me autonombré en ese momento, fíjate, era un alcohólico
productivo, lo que hoy le llaman, ¿no? Era un adicto productivo, porque trabajaba, porque era proveedor, porque podía hacerlo los fines de semana y seguir trabajando y no tener problemas. Pero pues obviamente empezó, esta enfermedad es progresiva y empecé a tomar los viernes y a no llegar los viernes a la casa y empecé a vivir nuevamente situaciones y fondos de sufrimiento muy complicados ya estando casado, ¿no? Con la que hoy es mi esposa. El hecho de, ahora que comentas, perdón, nuevamente lo de el volver a esos momentos emocionales y has dicho lo de esos pensamientos compulsivos. Yo me identifico como una persona que también tiene esos, y de hecho he platicado en un episodio de esos pensamientos compulsivos y obsesivos. ¿Cómo lidias con eso, Oscar? ¿Cómo tú lidias con ello y cómo a lo mejor sabes que otras personas lidian con esos? ¿Cómo detener esos pensamientos compulsivos que te van a llevar a consumir? Fíjate que actualmente finalmente reconozco que los tengo, ¿no? Reconozco que tengo esos momentos en donde mi mente vuela, en donde mi mente empieza a tener cierta compulsión. Mira, sé que en esos pensamientos compulsivos, son pensamientos que habitan en mí y que van a habitar en mí. Hoy en día los puedo manejar desde el programa al que nuevamente regresé, ¿no? Eh, tuve que tuve que estar 15 años, fíjate, siendo yo según un alcohólico productivo. Lo que pude dejar de lado fue la cocaína. Gregory, todavía casado, seguí consumiendo cocaína, pero en esos momentos los pensamientos para mí eran muy, muy complicado de tenerlos, ¿no? La necesidad de drogarme era muy fuerte, eh, eh, aún trabajando, alcoholizándome y drogándome los fines de semana. Empecé a drogarme también todos los días, pero esos pensamientos seguían. Nunca se detuvieron, fíjate, nunca logré que se detuvieran. El haber regresado, pasaron muchas cosas que te puedo platicar, pero el haber regresado para mí a Alcohólicos Anónimos después de 15 años fue porque al ser progresivo, esta enfermedad llegó al punto en donde tuve que tocar un fondo muy fuerte en mi vida nuevamente, ¿no? Y hoy regreso con una visión diferente, con una edad diferente, regreso con un entendimiento de mi enfermedad diferente y de que finalmente esos pensamientos los tengo que quitar aprendiendo que solamente estoy viviendo hoy este momento, ¿no? Lo que está sucediendo fuera de mí no lo puedo controlar, Gregory. No puedo controlar lo que está fuera de mí. No puedo controlar lo que la gente piense de mí. No puedo controlar lo que mi propia familia piensa de mí. Lo que puedo controlar efectivamente es lo que está sucediendo dentro de mí, sin una sustancia, ¿no? Puedo identificar perfectamente y ponerle nombre a mis emociones cuando no lo hacía. Sé perfectamente cuando me siento triste, ¿no? Puedo ponerle nombre a cuando me siento enojado, puedo ponerle nombre a cuando también incluso la misma hiperactividad de las emociones, cuando estoy sumamente contento, también debo de tener cuidado, Gregory. Entonces, esa parte sí puedo controlar el que al menos hoy o esta hora que estamos
platicando la siguiente hora o cada 3 horas, sé que puedo decir, no quiero tomar, ¿no? Eh, de esa manera y obviamente eh, estando en un programa de Alcohólicos Anónimos, poco a poco he logrado y estoy logrando el poder calmar esos pensamientos, los cuales están solamente dentro de mí, ¿no? Se repite y se repite y se repite, Oscar, lo de solo por hoy, solo por esta hora, solo por este minuto incluso. De hecho, lo acabo de decir en el episodio anterior que se publicó ayer, donde si tenemos que recurrir incluso, y parecerá mucho, parecerá incluso que personas digan, no creo que haya alguien que se tenga que enfocar incluso en, por este segundo, por este minuto no lo voy a hacer. Que de verdad eso es algo que ayuda. Entonces, a mí me ha ayudado y poco a poco lo ejercito más y más y más. Eso de por cada hora, cada día, eso puede obviamente cambiarnos la vida. Y el hecho de sentirnos bien al siguiente día y decir, bueno, valió la pena repetirme muchas veces en el transcurso del día que valía la pena, eso no hay nada que se pueda pagar. Esa satisfacción de haber atravesado el día y haberte despertado al siguiente. Oscar, con todo respeto y la verdad no quiero que te sientas forzado a hacerlo. En su momento ya he hablado de que cada quien tiene fondos diferentes. Lo que es un fondo para ti no necesariamente es un fondo para mí. Y mi fondo no tendría que ser nada ni espectacular ni nada por el estilo. Simplemente nosotros sabemos cuando ese fondo es ese fondo para nosotros. Yo sé, has comentado a raíz del correo que mandaste que hubo algo que de hecho transformó, lo acabas de mencionar en parte, que tuviste que tocar un fondo y mencionaste en el correo que mandaste que hubo algo que obviamente impactó tu vida muy fuertemente. ¿Estás en posibilidades de compartir ese fondo que atravesaste? Claro, Gregory, de hecho, es la manera en cómo también me ayudo yo mismo, ¿verdad? En compartirlo. Fíjate que a raíz de mi consumo y de vivir en la Ciudad de México y estar en Monterrey, que ahora es la ciudad donde radico, en Nuevo León, por una oportunidad de trabajo que se me dio, empecé a tener, para mí era muy normal estar nuevamente consumiendo los fines de semana. Era muy normal aquí en Nuevo León y luego cuando eres nuevo en esta hermosa ciudad, pues desde el jueves sabes que está la carnita asada, el sábado, el domingo, y pues para mí era muy normal empezar a consumir desde el jueves unas cervezas, el viernes, pero empecé nuevamente a tener la compulsión de tomar y tomar y tomar y tomar, es volver a ese mismo círculo en donde tus compañeros a las 12 de la noche, 1 de la mañana, pues se van, pero yo no quiero irme, ¿no? Yo quiero seguir, 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 seguir y amanecerme en la casa, ¿no? Ya con mi familia, el querer, mi esposa, de alguna manera, por el miedo de que yo anduviera fuera de la casa, hacíamos aquí la carne y ella de alguna manera se sentía tranquila de que yo tomara en la casa, pero no era normal, Gregory, porque para mí era dormirme 4 de la mañana, y te digo dormirme no porque yo decidiera, sino porque ya a la edad que tengo y la batería que le he dado a mi organismo también me mataba en ese momento, pero despertar 7 de la mañana ya con la cerveza en la mano un sábado y seguir tomando todo el día, ¿no? Tuvo que llegar el momento en donde también empecé a vivir los impactos de empezar a tocar fondos, ¿no? Emocionalmente ya eran entrar en depresiones muy fuertes, sentir nuevamente el que estoy actuando de forma con un juicio inapropiado, sé que necesito ayuda, busqué ayuda por mi cuenta,
nuevamente el yo puedo solo, y tuvo que llegar el momento en el que previo a tener este evento que tuve, me detuvo la policía, me detuvo la antialcohólica y tener que estar viviendo ya problemas. Fui con un psiquiatra, ¿no? Acudo actualmente a terapia, pero eh, y eran hacer ejercicios y exámenes de lo que quieres es matarte, ¿no? Y yo no entendía, yo decía, iba incluso a la terapia y saliendo de la terapia ya pasaba ya era para mí muy normal pasar a una tienda y comprar cerveza y llegar a la casa ya tomando. Cada vez se fue acotando el tiempo, ¿no? Después era, pues a la hora de la comida, en el trabajo, tomar y después ya no regresar al trabajo, ¿no? Porque tenía la oportunidad tal vez. Empecé a tomar manejando, Gregory, la irresponsabilidad y la inconsciencia, que no son pretexto. Empecé a manejar tomado, ¿no? Era tal ya el fondo de sufrimiento que ya la manera en como yo tomaba era impresionante, ¿no? El cómo si yo estaba tomando con otra persona, en lo que esta persona se toma una cerveza, yo ya llevaba 3, 4, 5 cervezas, 6 cervezas, 7 cervezas. El querer quedar totalmente inconsciente por la necesidad de, de tapar los sentimientos que yo tenía ya de soledad, aún a pesar de tener a mi familia, de coraje contra mí mismo. Y tuve un primer accidente, Gregory, me volteé, estando tomado, me quedé dormido y me volteé. Gracias a Dios y por los planes de Dios, no choqué contra nadie, no venía nadie conmigo, no atropellé a nadie, solamente fueron daños materiales en ese primer accidente. Eh, Pasó ese primer accidente, obviamente, al despertar el sentimiento de culpa, me hizo pensar y decir, tengo que cambiar la manera en que, cómo estoy tomando, pero siempre la reserva, Gregory, siempre la reserva, lo voy a controlar, lo voy a controlar. Fue un accidente, nunca me había pasado. Eh, eh, Gracias a Dios, en ese accidente lo único que tuve fueron algunos golpes y no pasó de ahí. Gregory, al mes ya estaba otra vez tomando, cuando había vivido ese accidente. Seguí tomando y cada vez más fuerte, Gregory. Ya llegó el momento en el que conecté de un domingo a otro domingo tomando diario y alternando mi trabajo y escondiéndome también de mi trabajo que no me vieran porque llegar hinchado, ¿no? O crudo, o todavía con aliento alcohólico, despistado de mis actividades. Irresponsable totalmente en ese sentido, manejando irresponsable en ese sentido, olvidándome totalmente de mi familia. Empecé a vivir un fondo de estar solo, de querer estar solo, me quedaba dormido, de repente despertaba y estaba en un estacionamiento de una tienda, estacionado, de lo mal que estaba, de lo tomado que estaba. No volvió, desde muchos años, no volvió a mí, no volví a tener la intención de drogarme con cocaína. Ya no lo fue, sino más bien el alcohol fue lo que me llevó en un momento a tener otro accidente, Gregor, igual, fue un 9 de mayo, este, el último 9 de mayo, de este año, eh, que yo salí tomado de una reunión que tenía en un lugar que no tenía que estar, pero tomé hasta quedarme, yo creo que inconsciente, no recuerdo ni cómo agarré el carro, no recuerdo ni cómo llegué a donde llegué. El chiste es que me volteo nuevamente, ¿no? En ese carro, pero en esta ocasión ya, no, gracias a Dios nuevamente, no choqué contra nadie, gracias a Dios no hubo ningún lesionado hablando en el tema
de que hubiera atropellado, chocado con alguien, ¿no? Pero ya había hecho mucho daño a mi alrededor, obviamente, con mis acciones, pero me volteo y al voltearme, el quemacocos del auto entra en los vidrios por mi mano derecha y me abre la mano a la mitad. Haz de cuenta que entraron los vidrios y me cortó los tendones y los nervios de los tres dedos, del dedo, vamos a llamar el dedo chiquito y los tres que siguen. Entra un vidrio y me corta por la mitad la mano, ¿no? Eh, todo eso yo recuerdo hasta que iba en la ambulancia, fíjate. No recuerdo ese ruido del romper de los vidrios cuando estás dando vueltas. Di un par de vueltas por lo que supe y recuerdo hasta que iba en la ambulancia. Recuerdo porque fue una anestesia local lo que me pusieron, porque por mi estado no me podían anestesiar de manera general. Me operaron de la mano. Fue un fondo muy complicado, Gregory, para mí. Fue un fondo en donde te puedo decir que después de 15 años de un consumo, volví a llegar al mismo lugar a donde llegué la primera vez, a un fondo en donde me sentí solo, en donde me sentí apenado, avergonzado, en donde en mi trabajo ya había complicaciones, Gregory, porque finalmente se tenían que enterar. El auto te lo daban como prestación en la empresa, ¿no? Había un parte de la policía, había un parte médico. Mi esposa, sin saber qué hacer, pues claro, tuvo que acudir a la ayuda de personas, de grandes personas, que son amigos, que acudieron a la ayuda de ella. Tuvo mi hijo, el grande, es el que ha vivido y vivió ese proceso con su mamá de llegar al lugar a donde estaba yo accidentado, de ver el auto destrozado, de ver a su papá lleno de sangre, de estar en un hospital. Cuando salí de la operación, cuando ya se me bajó totalmente ya el efecto del alcohol y empiezan las emociones. A partir de ahí, ese fondo, Gregory, no quiero que se me olvide por ningún motivo, ¿no? No para lacerarme, no para lacerarme. El tener que enfrentar a mis jefes, al dueño de la empresa, enfrentarlo diciéndole la verdad, ¿no? Diciéndole el problema de alcoholismo que yo tenía, el ser etiquetado, porque hay gente que desafortunadamente esta enfermedad está muy estigmatizada, ¿no? Aún en muchos lugares, ¿no? El que me dijeran, pues no puedo confiar en un alcohólico, ¿no? Que no se puede confiar en un alcohólico y todo eso que te estoy diciendo lo viví en un par de semanas, ya después del accidente que tuve. Mi mano, pues había la posibilidad de perder la total movilidad, pero mira, aún en ese fondo, Gregory, Dios opera de una manera bien, bien bonita y bien impresionante porque te pone a las personas adecuadas en el camino. En primer lugar, no me maté, que era lo que tal vez yo buscaba, porque mentalmente, Gregory, días antes, yo ya pensaba, porque yo ya tomaba y ya no era tomar, nunca, nunca tomé nuevamente sintiéndome bien, ¿ves? Siempre tomaba sintiéndome triste, llorando, siempre tomaba con un fin de sentirme mal, o sea, no tenía ni siquiera, dijeras, bueno, ya tomo y ando feliz y todo. La realidad es que tomaba y me sentía mal, ya estaba, es esa la enfermedad, ¿no? Emocionalmente, claro. Eh, 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 pero en el camino te pone a las personas adecuadas. Yo viví lejos de matarme, que gracias a Dios no fue así. Yo tenía ya pensado, incluso llegué a tener pensamientos de mejor matarme, ¿no?
por mi cuenta, de buscar la forma de qué tomarme para ya no, para ya no vivir, ¿no? Eh, eh, Cosas que cuando despertaba en el estacionamiento de una tienda, cómo llegué aquí, me quedaba sentado, me impactaba salirme del auto y ver el auto que estaba bien, yo estoy bien, cómo llegué aquí, este, ver la distancia que estaba de mi casa a donde me había quedado, dormido en el carro. O sea, pasaron muchas cosas que, que fueron sumándose hasta ese accidente, ¿no? Recuerdo esos momentos, Oscar, de mi parte, viviendo yo en San Luis Potosí, donde llegué en muchas ocasiones con lo mismo, de hecho, de asomarme despertarme en la casa y asomarme en la ventana, decir, está el coche aquí, está mi cartera aquí, ver el celular, ver que estabas bien, y obviamente, y no porque no haya yo perdido la memoria después de ello, sino más bien, afortunadamente, aquí estando. Y fíjate lo que son las cosas, estando en un país donde el manejar en estado de ebriedad se toma, no es porque no se tome en serio en México, digo, sobre todo en Nuevo León, es una de las ciudades donde existe, no sé si existe todavía la mega multa, se le llamaba hace muchos años, donde si te agarraban en estado de ebriedad pagabas una muy, muy buena cantidad de dinero, bastante dinero de hecho pagabas. Pero aquí también obviamente ya implica otras cosas y sobre todo como inmigrante no te quieres meter en problemas con la ley porque pues bueno, en cualquier momento te pueden, incluso hasta, no sé si pueden revertir tu ciudadanía pero cuando menos lo equivalente a la green card. Entonces no me he querido meter en esos problemas, afortunadamente no he manejado borracho, ¿no? Pero en fin, me haces recordar obviamente esos momentos donde en México sí lo hice y lo hice muchas, muchas veces. El caso... dos preguntas que tengo para ti, Oscar, antes de empezar a aplanar el terreno para la despedida, pero siempre ponemos al final en ocasiones en esas conversaciones, creo que a nadie le he preguntado expresamente lo que te voy a preguntar a ti, que es, ¿qué ha pasado con tu mujer? Siempre he dicho que siempre tenemos a alguien que nos va a querer ayudar, de no sentirnos solos, de pedir ayuda. De hecho, es la manera que siempre me despido, si lo recuerdas, de siempre hay alguien queriéndote ayudar. ¿Cómo te ha acompañado tu mujer en todo esto? Mira, ha sido muy difícil eh, el, el- el proceso para ella. Eh, yo, yo siempre lo he dicho, Dios me bendició, me dio la bendición de tener a una mujer como es mi esposa. Por un lado, te puedo decir que al día de hoy estamos viviendo una recuperación integral, porque no solamente es el adicto, ¿no? Es el enfermo. Yo ya te lo platicaré ahorita al final, pero ella es la que ha estado conmigo en todo momento. Gregory ha vivido los accidentes, ha vivido la toma de mis malas decisiones en el tiempo que hemos estado. Tenemos 16 años de casados. Y ella es la que ha estado a la par conmigo, ¿no? Claro, obviamente hemos tenido muchos problemas, obviamente también ella como persona y tiene también un límite y se ha puesto también sobre la mesa el tema del divorcio, ¿no? De separarnos porque no está dispuesta a que viva, a seguir viviendo y que mis hijos vivan la enfermedad que yo tengo y eso lo hemos platicado, pero ha estado y está. Actualmente está conmigo, estamos juntos, ha sido muy difícil para ella. Afortunadamente cuento también con mis suegros que prácticamente han estado también atrás de todo este camino que ha sido este último proceso de fondo, de tocar el El fondo de fondo, tal cual, sufrimiento, ¿no? sí. Oscar, y lo otro que te voy a comentar es cuando tuviste que enfrentar a tu empleador y probablemente a otras personas,
no necesariamente en la experiencia que representó el abrirte hacia ellos, sino más bien cómo fue que lo tomaron ellos, cómo fue que después de que les dijiste, sabes que tengo este problema, cómo fue que reaccionaron y si te dijeron algo. Fíjate que afortunadamente, Gregory, yo tengo tres personas que son piezas importantes del grupo donde trabajo, a las cuales les reporto yo directamente y con las cuales platiqué. Afortunadamente, los tres son personas humanas, pero te puedo decir en especial el dueño yo platiqué con el dueño de la empresa y es una persona a la cual le agradezco la plática porque lejos de platicar del tema del trabajo, cuando yo platiqué con él y le dije que yo tenía un problema con el alcohol y no era un tema actual, sino era un tema que ya venía de tiempo y que había estado distraído de mis actividades y que había estado distraído en la toma de mis decisiones y que había estado teniendo ciertos accidentes, que era mi necesidad de platicarlo con él. Es una persona humana, ¿no? Muy humana, porque al final te voy a platicar tal cual me lo dijo. Ya me habían operado de la mano y me dijo, creo que lo que sucedió con tu mano es una bendición, ¿no? Me dijo, si no te hubiera detenido esto, ¿qué te hubiera detenido? Nada, ¿no? Me dijo, necesito que me hagas una carta. Yo dije, mi carta renuncia, ¿no? pero, pero no, fíjate que dijo, quiero que me hagas una carta en donde me describas personalmente a qué te comprometes, ¿no? Como persona, no quiero que sea una carta laboral, quiero que me hagas una carta, simplemente me dijo así. Y te doy una semana, me dijo, para que volvamos a platicar. Y en la plática que tuve con él, Gregory me comentó que, me dijo, léeme la carta, ¿no? Le leí la carta. Dentro de la carta, claro que venía pues el agradecimiento por la oportunidad de no haber sido despedido, porque finalmente lo que venía era mi baja inevitable de la empresa donde hoy trabajo. Lejos del agradecimiento era el explicarle cómo me sentía y las situaciones y mi compromiso como persona, tomar acción a ciertos temas. Él lo único que me dijo fue, Oscar, espero que en el 2023 estemos sentados juntos nuevamente y que esa carta que se la quedó él, dijo, esta carta me la voy a quedar yo. Quiero que volvamos a leer esta carta en el 2023 y ahora me platiques como persona qué tanto has mejorado, ¿no? Qué tanta empatía hoy tienes con las demás personas que viven un problema en similar. Me dice, porque finalmente es lo que hay que buscar en la vida. Gregory, cuando me dijo eso, para mí fue impresionante. Nunca fue un regaño, nunca fue un vuélvelo a hacer y te voy a correr. Más bien ya fue un compromiso humano y personal en donde me abrió las puertas de su confianza, en donde Gregory, las primeras semanas, obviamente el tema en la empresa, obviamente se abrió no por él, sino porque finalmente así sucede, ¿no? Siempre no falta quien abra el tema y se haga todo un relajo, ¿no? Al principio me daba mucha pena con la gente. Al principio me sentía apenado, al principio me sentía avergonzado, ¿no? Pero hoy fíjate que él no volvió a tocar el tema, ni lo ha vuelto a tocar. Él sigue teniendo la confianza que siempre me ha tenido. Mis tres empleados, los empleadores más importantes que te puedo decir con los que trabajo, son personas con las que me han dado nuevamente la mano para continuar y obviamente yo por mi parte he tomado acciones hacia regresar a Alcohólicos Anónimos. Y ahí es donde te digo que entra que la parte en donde Dios, que es
que es en que yo soy creyente, no soy religioso, pero soy creyente, pone a las personas correctas. Y así fue como llegó una persona, ¿no? A decirme, oye, tú necesitas estar en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sin esa persona saber que yo ya había estado, ¿verdad? Y es como regreso a Alcohólicos Anónimos, Gregory, durante estos casi ya 6 meses, se puede decir. Fíjate que, vaya, es increíble la historia, pero ojalá y todos tuviéramos la oportunidad de experimentar lo que tú, de abrirnos a reconocer que tenemos un problema. Y obviamente no todos queremos llegar con nuestros jefes, ¿no? A decirles eso, pero podemos empezar con las personas que nos rodean inmediatamente, Oscar, de decirle a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar, a ese hijo, a esa hija, a esa esposa, obviamente decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, ¿no? Y lo he tocado en incontables ocasiones. Nuevamente pareciera que le estoy haciendo publicidad a los episodios anteriores, pero hay otro episodio que le llamo salir del closet de la adicción, donde es precisamente hablar de que tenemos un problema y eso es liberador, Oscar. No sé si tú te haya pasado eso, ¿no? Para mí, en cuanto hay alguien que sé que debe de saberlo, en cuanto lo digo, la verdad que se me quita un peso muy grande de encima, porque entonces ya no tengo que pretender ser esa persona que puede dominar su adicción, o que puede pretender incluso que todo está bien y que es muy sencillo todo, etcétera. No, simplemente te abres y te vuelves ese ser humano que tú estás describiendo que tu jefe es, ¿no? Quieres recibir por parte de alguien ese humanismo. Tú te tienes entonces también que convertir en ese humano que está listo para recibirlo. Entonces, de humano a humano, y un humano y comete errores. Un humano es sensible, un humano no tiene todo controlado, un humano puede aprender de sus errores y también de las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, seamos más humanos y abrámonos a comunicar y a expresarnos y a decir, ¿sabes qué? No todo está tan bien como aparenta. Necesito obviamente ponerlo fuera y aceptar lo que alguien más tenga que decirme. Antes de ahora sí pasar al final, Oscar, y hacerte la pregunta que siempre hago de que qué recomendación o que qué sugerencias y la última palabra, te quiero hacer yo en lo particular una recomendación como hijo de un adicto, como un hijo de una persona que a fin de cuentas se quitó la vida hace algunos años y que experimenté mucho sufrimiento como niño, y sobre todo el aprendizaje que he tenido a través del doctor Gabor Maté, que lo he mencionado en muchas ocasiones. Te quiero pedir, por favor, que ayudes a tu hijo a atravesar, a tus hijos, a los dos. Perdón que lo haga público, pero bueno, veo tu foto aquí en la aplicación que estamos utilizando, y la verdad que siento que estoy hablando contigo, siento que puedo ver la cara de tu esposa y veo que tengo a tus dos hijos también ahí. Trabaja con ellos, llévalos a que alguien les ayude también a procesar todo eso que han procesado. Porque si no, estás fomentando a potenciales consumidores del futuro. Porque en muchas ocasiones yo creo que los padres, no tengo la dicha de ser uno, pero siento que los padres damos por normalizado, volviendo al punto original del principio del episodio, de que normalizamos y pensamos que bueno, ya ellos lidiarán con ello como puedan, en su momento ya ellos enfrentarán la situación. Pero la verdad que yo creo que ahorita tienes un poder muy, muy grande, que es todavía son pequeños. Bueno, uno ya estando, por lo que veo, preadolescente, si no es que adolescente. Pero la verdad, haz que trabajen eso, porque aunque ahorita no estén probablemente todavía evidenciando ningún daño emocional o psicológico, estoy seguro que hay algo ahí, Oscar. Ojalá tengas esa oportunidad. Y el mismo deseo con tu esposa, obviamente, ya que tú estás en Alcohólicos Anónimos, también sabrás que está Al-Anon, del cual también he hablado, que es para los familiares, y tengo entendido que les ayudan mucho también ahí. Ojalá tu esposa también tenga algún tipo de ayuda, porque esto no es fácil. Y volviendo al punto de ser humano, el procesar todo esto, sería inhumano el decir que puedes atravesar con esto y sin sentir o sin tener ninguna repercusión emocional o espiritual, Oscar.
Sí, fíjate, Gregory, te agradezco muchísimo tus palabras. Te comentaba en algún momento que esto es muy integral, ¿no? No solamente no solamente el adicto como yo, sino mis hijos, gracias a Dios, también están acudiendo a terapia. Mi esposa es parte de un grupo de Al-Anon y de CODEPE, que es otro de los grupos que apoyan finalmente también en este tipo de situaciones. Y sí, por supuesto, Gregory, te agradezco mucho. Me mueves muchas fibras cuando me platicas también un poco de ti, el cómo puede llegar a ser también el impacto de la vida de mis hijos en un momento. No quiero imaginar lo que tú viviste, ¿verdad? Y te agradezco mucho también que me des, me lo platiques, Gregory. Bien, entonces pasaré a la última pregunta, que es, como siempre, Oscar, intentando ayudar a esa persona. Si tuvieras enfrente de ti en este momento, el día de hoy, a una persona que está desesperada o incluso nada más empezando a imaginarse una vida libre de adicciones, pero que todavía a lo mejor no encuentra el camino o que todavía a lo mejor no se anima a hacerlo, ¿qué le dirías a esa persona para precisamente eso, animarle a dar ese paso hacia la recuperación? Fíjate, Gregory, que yo creo que sería el hablar. Tú lo comentabas muy bien y muchas veces estamos acostumbrados a decir ¿cómo estás? Y contestar en automático bien, ¿no? Cuando por dentro tal vez tienes emociones y pensamientos que están torturándote todos los días, ¿no? El tocar un fondo de sufrimiento y hablarlo con las personas es la manera, creo, principal de poder iniciar un proceso hacia dónde acudir, ¿no? Aceptar que se tiene una enfermedad es muy complicado. Aceptar que el alcoholismo es una enfermedad es muy complicado. ¿Y qué te diría en este momento si estás viviendo un momento de fondo de sufrimiento? Es acércate a un programa en donde te brinden la oportunidad de poder entender de ti, entender que el problema que existe o la enfermedad que existe en nosotros es una enfermedad que puede ser controlada, ¿no? Es algo que no te mereces vivir, es algo que no merecemos sufrir. Y creo que otro de los puntos importantes, Gregory, es que nosotros somos encargados de hacer de este tema una prevención, ¿no? El generar y procrear que el alcohol no sea algo normalizado en los adolescentes, ¿no? En los niños, el que podamos ser partícipe en la sociedad con nuestros actos y nuestras acciones, porque finalmente también es una situación de atracción, ¿no? De que la gente visualice que hay un cambio en ti y te pregunte qué estás haciendo, ¿no? O qué haces para poder estar en paz, para poder haber cambiado ciertas acciones que tenías en tu vida. Y ahí hay un puente de empatía hacia poder compartir también un programa, ¿no? Que en mi caso es Alcohólicos Anónimos y finalmente llevar para la persona que ya hoy vive un programa, el entender que es integral también, ¿no? Que también hay una parte terapéutica que es importante tocar para entender ciertas situaciones emocionales, lo que tú recomendabas también en el tema de no solamente ver el solo por la persona que está sufriendo el problema, sino la familia, ¿no? La esposa, los hijos, las mamás, los papás, acérquense a un grupo de alcohólicos anónimos y platiquen con la gente de Alcohólicos Anónimos. Si tienen un familiar que está viviendo un proceso de adicción
y que no, porque somos personas que no entendemos que tenemos una enfermedad y que lo estamos viviendo, acérquense con una persona que tiene cierta experiencia ya de un programa que está aplicando en su vida y pregunten, hablen del problema sin pena, sin vergüenza, de cómo apoyar a esa persona que está enferma, ¿no? Y hagamos de esto empatía, Gregory, porque también he escuchado situaciones y temas en donde no existe la empatía y a veces cuarta mucho el que el mensaje pueda llegar a donde tenga que llegar. Entender que esto es un programa también espiritual, ¿no? Como tú lo concibas. Si tú le llamas Dios, está bien. Si tú le llamas de otra manera o hay otra forma en el mundo en lo que tú crees y te funciona, adelante, es un programa espiritual, ¿no? Yo en lo personal lo concibo como Dios y para mí el vivir todos los días 24 horas y hay días que sé que no son muy buenos en los que tengo y en los que puedes tener emociones que puedan, ponles nombre a esa emoción. Ya no solamente es cómo te sientes bien o mal, ponle un nombre a esa emoción, trabaja con esa emoción, platica esa emoción, lo que sientes, compártelo. Es momento de hablar y de prevenir, de hacer prevención, Gregorio, en todos estos temas. Ayudemos nosotros mismos, Oscar, a quitar el estigma, y el estigma no lo va a quitar nadie por nosotros mismos. Tenemos que empezar nosotros los adictos a eliminar ese estigma que hay. Bueno, pues muchas gracias, Oscar, por tu tiempo. Muchas gracias por todas las enseñanzas a través de, obviamente, tu historia. Y pues bueno, te agradezco mucho el que me hayas brindado la oportunidad de platicar contigo, Oscar. Gregorio, al contrario, gracias a ti. Gracias por contestar los correos, gracias por tu empatía y también por tus recomendaciones y tu tiempo. Y muchas bendiciones. Gracias al trabajo que tú realizas, así como llegó a mí las historias que he escuchado, que comparten compañeros de otros lugares, me han ayudado a entender también mi enfermedad. Espero que continúes con esta labor que es muy grande y de seguro será de bendición para ti. Bueno, pues agradeciéndole entonces nuevamente a Oscar por su participación. Te recuerdo que hay gente que te quiere, te recuerdo que hay gente que quiere ver que superes tu adicción. No le des la espalda, háblales de frente y pídeles ayuda. Te sorprendería ver cuántas personas están listas para dar esa ayuda que tanto necesitas el día de hoy. Bueno, aquí te dejo entonces, nos escuchamos en el siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.